Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Nilsson, ¿cómo te ha ido? Bien, 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 hombre, por acá trabajando. ¿Y tú qué tal? También, trabajando bastante porque ya los fines de semana son todo menos fines de semana. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto que ha alargado mucho más la jornada laboral, ¿no? Los días incluso. No se sienten los festivos. Increíble. No se sienten los festivos, un sábado es igual a un domingo, pero bueno, al menos se está rindiendo y dando oportunidad de hacer cositas distintas. Así es, así es, así es, así es. Bueno, chévere, chévere. Pues nada, men, una vez más, mil gracias por asistir como a este segundo llamado de Baku. Eh, la primera tuvo una acogida muy, 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 muy buena. Entonces, pues quiero como una vez más agradecerte pues tu presencia, tu participación, porque esto sin duda ha abierto como unos espacios de reflexión y de organización bien, bien chéveres y bien interesantes y seguro con lo que se viene hoy, pues se va a terminar de organizar un poco más ese espectro. Así que de veras, pues mil gracias. No, Nilsson, antes, pues realmente muchas gracias por invitarme, pues siempre ha sido un placer poder, digamos, contar lo poco que uno ha aprendido, digamos, en el tiempo de trabajo y tratar de aportar un poquito para que las comunidades, las organizaciones, ciertas profesiones se organicen porque realmente hay muchas oportunidades detrás de eso. Y más que todo, mucho evitar problemas en el futuro en ese proceso de crecimiento. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, no, de nuevo, nada, arranca. Listo, voy a compartir aquí la presentación así como lo hicimos la vez pasada. Me Perfecto. confirmas cuando ya la estemos viendo. Sí, la estoy viendo en este momento. No sé si es el primero o el último slide. Es el último slide, si no estoy mal. Estamos en el último, dame un segundo, Tranqui. lo cuadro aquí, dame un segundo. Ok, creo que aquí sí estamos. Listo, creo que aquí sí estamos en la Genial. primera. Sí, Sí, listo, súper. perfecto. Sí, porque empezar por el final no creo que sea lo mejor. Así es, así es. Listo. No, entonces, pues, Nilsson, la idea es que podamos hablar un poco sobre negocios para freelancers. Eh, Podemos hablar un poco de negocios para freelancers con esta presentación. Pues una vez más me presento, creo que ya todos te conocen pues a la perfección. Yo soy Matías Mayacalat, soy CEO, abogado de Covalente Consultores. Covalente Consultores es una oficina, pues como para dar un poquito de contexto, de consultoría legal y contable en el marco de las pequeñas y medianas empresas. Covalente Consultores es una oficina realmente pensada para poder prestar una atención de calidad técnica, rápida, eficiente y en los términos que realmente los pequeños y medianos empresarios pueden tener para poder realmente recibir un aporte de valor. ¿Sí? Y bueno, ya pues no siendo más, ¿ahí me estás escuchando bien? Te estoy escuchando perfecto. Listo, súper. Entonces ya para empezar vamos a repasar un poquito los temas que vamos a tocar un poco en esta presentación, simplemente para que los que estén pues sepan de qué vamos a hablar. Inicialmente vamos a hablar sobre presupuestos de proyecto, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener cargas impositivas, de impuestos de terceros para la hora de cuadrar un presupuesto de una cotización o de un proyecto que vayamos a presentar. Vamos a hablar de los contratos que generalmente debemos desarrollar en el marco de un proyecto de producción audiovisual o animación o lo que fuere. Vamos a hablar de qué debe contener una propuesta de trabajo para poder estar blindada desde la parte legal, desde la parte de negocio, para poder tener dientes que nos permitan evitar lo que, digamos, conocemos todos, que es un cliente mala paga o un cliente incumplido con los pagos, y un cliente que probablemente use las cosas que nosotros hacemos sin que nosotros podamos hacer nada porque no nos han pagado. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, digamos, a los derechos de autor, qué son, qué significan, para qué me sirven saber estos conceptos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el factoring, ¿sí? De lo que es el anticipo de pagos con descuento y digamos cuál es nuestra sensación al respecto. Vamos a hablar de lo que son dineros recibidos para terceros y la importancia, digamos, que tiene tener claro qué es un dinero recibido para tercero y cómo lo presento tanto en un cobro como en mi contabilidad para, digamos, dirimir las diferencias que hay entre la plata que es mía y la que no.
Vamos a hablar de los proyectos colaborativos y la importancia que tiene la regulación de estos proyectos colaborativos, y vamos a hablar de cuándo constituir sociedad, porque digamos que esa es una pregunta muy clara de cuándo vamos a constituir nuestra sociedad, cuándo estamos obligados, cuándo es un buen momento para hacerlo, y creo que es un espacio muy chévere para digamos, direccionar esas inquietudes que podemos tener frente a estos temas. Está perfecto, está perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar de lo que es un presupuesto de proyecto. Normalmente, o digamos sobre todo cuando estamos comenzando en el mundo de ser freelancer, cuando estamos comenzando en ese espacio que tenemos para comenzar a ser independientes y a presentar propuestas a clientes, pues hacemos un presupuesto y hacemos una propuesta, pero muchas veces recibimos menos dinero o tenemos cargas que se generan en ese mismo contrato que realmente pues no tenemos en cuenta a la hora de presentar ese presupuesto. Entonces, yo pensaría que son 3 pilares los que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar un presupuesto de un proyecto, y es, primero, la retención en la fuente. O sea, la retención en la fuente es un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto, porque pues, como inclusive lo vimos en la conferencia pasada, donde hablábamos que la retención en la fuente pues es un pago anticipado de impuestos y que no siempre no es un costo, ni es una plata que no voy a ver, sino que lo que es un ahorro en el pago de impuestos, pues necesariamente esa falta de que ese dinero me entre a mí puntualmente termina siendo ¿qué? Pues un golpe al flujo de caja que yo tengo con el presupuesto del proyecto que estoy presentando. ¿Ya? De acuerdo, de acuerdo. Entonces es vital que en ese presupuesto tengamos claro si nuestro cliente es un agente retenedor o no. Yo creo que la mayoría de proyectos que tiene la comunidad pues son con empresas o son con entidades jurídicamente constituidas que pues están obligadas a hacer retención en la fuente, y esto es muy importante tener en cuenta, que lo que cobramos no es lo que vamos a recibir, ¿sí? Yo creo que otro tema que tenemos que tener muy en cuenta, Nilson, es el pago de la seguridad social, ¿sí? Hablábamos en la conferencia pasada que tuvimos, y creo que el video está en YouTube, pues como material para poder repasar o ir a revisar conceptos al respecto. Habíamos hablado de la seguridad social y cómo esa seguridad social se plantea desde términos de cuánto es por lo que yo tengo que pagar. ¿Sí? Y hablábamos de que tenemos una base del 40% como mínimo para hacer base de cotización. Exacto, para hacer base de cotización a la seguridad social. Entonces, como tenemos ese 40% como base de cotización a la seguridad social, hombre, tengámoslo como costo. Si tenemos una planeación financiera pensando en unas utilidades, pensando en un rendimiento, pensando en unos ingresos, pues hagamos una preliquidación de cuánto nos va a costar la seguridad social de ese proyecto específico para que lo tengamos como un costo dentro del proyecto y podamos realmente terminar teniendo un tema claro de cuánto me va a quedar cuando yo acabe este proyecto, ¿sí? Otro tema, digamos, un tercer elemento súper clave en cuanto a qué revisar o qué tener en cuenta en el presupuesto es el siguiente. Normalmente, cuando tenemos un proyecto grande o un proyecto de una envergadura importante, pues acudimos a terceros, personas naturales que nos van a apoyar, o sea, no las vamos a contratar legalmente, pero nos van a apoyar y les vamos a pagar un dinero, y tenemos que tener en cuenta que estos terceros también tienen unos costos, como lo es la seguridad social. Tenemos que tener claro desde un inicio que esa persona le vamos a pagar X dinero y que esa persona por ese X dinero debe tener una base de cotización del 40% y decirle, a usted le va a costar su seguridad social esta cantidad de plata, téngalo dentro de ese costo. Porque sucede mucho, y creo que tú podrás dar fe de ello, y es que vamos a pagarle y le decimos, no, pero me tienes que presentar seguridad social para poder tener este gasto deducible, y la persona dice, pero yo no lo voy a pagar, entonces lo va a pagar usted o yo. Entonces creo que es muy importante que desde el inicio de un proyecto que tengamos, sobre todo aquellos que estamos constituidos como sociedad de producción audiovisual, tengamos supremamente claro que las personas que nos van a apoyar en ese proyecto cuentan con ese tema de seguridad social. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahora hablemos un poquito más de la legalidad y de la organización jurídica que deben tener las personas que van a adelantar proyectos desde la parte audiovisual, y que generalmente digamos que tienen
unos riesgos, porque creo que y tú harás fe de ello también, yo creo que el sector en el que estamos a veces tiende a ser un poquito informal desde la parte de contratación, acuerdos y demás, ¿sí? Entonces, considero que es importante que tengamos presente al menos estos documentos que tenemos que tener a la hora de elaborar un proyecto y de los cuales con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros para tener acceso a nuestros modelos o a construirles un modelo, o en fin. Pero entonces es muy importante que tengamos claro un contrato de prestación de servicios u obra por encargo con el cliente. El contrato es absurdamente importante porque digamos que yo en ese contrato es que tomo la facultad para regular lo que pasa con ese proyecto en términos de derechos de autor, en términos de cuándo me van a pagar, cómo me van a pagar, qué pasa si no me pagan, qué sanciones voy a tener si no me pagan en el tiempo que tenemos establecido, ¿sí? ¿Cuándo voy a ceder yo oficialmente los derechos de propiedad intelectual sobre esa obra que estoy produciendo para un tercero? Y digamos que esto es un tema súper importante porque yo creo que, y la comunidad lo dirá, pero yo estoy completamente seguro, Nilson, que muchas veces nos pasa y es que vemos que nuestros clientes reciben el entregable, lo utilizan y le sacan jugo y le sacan provecho y pues no terminamos por recibir el pago del contrato según lo acordado. Sí, yo creo que eso se debe también un poco a la inexperiencia, quizá un poco al principio, de no saber cuáles son los límites entre los acuerdos a los que se llegan, pero pues para eso están este tipo de cosas, ¿no? Tanto estas charlas como lo que nos estás hablando aquí del contrato, y es para tratar de tener como unos límites muy claros en términos de cuáles son las obligaciones de la persona que me contrata y cuáles son mis obligaciones, ¿no? Porque no se trata solo como de exigir, sino de estar a la Exacto. altura del compromiso. Así es, de acuerdo. Entonces, por un primer lado, tenemos este contrato de prestación de servicios u obra por encargo. Es muy bueno que con todos los clientes, así no nos lo pidan, nosotros tengamos un contrato, porque ese contrato es el que nos va a poder, el que nos va a permitir exigir el pago de unos conceptos a la hora en la que nos lo tienen que pagar, o por el contrario, tener unas sanciones para tener ese pago. Además de proteger esos derechos de propiedad intelectual que todos los productores audiovisuales tienen frente a las obras que van produciendo. Por otro lado, tenemos un contrato de cesión de derechos de terceros, y este es un tema que se nos olvida mucho o que no tenemos muy presente, y es que cada vez que nosotros tenemos a alguien que nos ayuda a producir una obra, ese alguien que nos ayuda a producir una obra o que participa en un proyecto particular, tiene una propiedad y una titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual que esa obra final va a tener. ¿Ya? Y eso digamos que lo vamos a ampliar un poco cuando hablemos específicamente de los temas de derechos de autor, que creo que ahí podrá haber bastantes inquietudes interesantes, pero debemos tener un contrato de cesión de derechos de terceros, es decir, un documento que estos terceros que me van a ayudar a mí a sacar adelante un proyecto, a entregar un videoclip, a entregar una animación, a entregar unas piezas gráficas, estas personas que no son mis empleados, pero que me están ayudando, me cedan esos derechos de propiedad intelectual para que luego yo pueda cederlos íntegramente a mi cliente. ¿Ya? Ok. Por otro lado, tenemos todo el tema de modelos, guionistas, ilustradores y locutores. Un tema sobre todo con modelos y actores, creo que es clave tenerlo de presente a la hora de elaborar, digamos, un plan de trabajo. Y es que generalmente llamamos a los actores o a los locutores, a las personas que proporcionan la voz para un proyecto en específico, y no tenemos en cuenta que cuando nosotros estamos utilizando su imagen corporal, sus ojos, sus manos o su voz, en un proyecto y yo lo voy a plasmar en una obra audiovisual, una obra de producción, pues realmente estoy utilizando datos personales y autorización, y necesito una autorización para el uso de esa imagen y para poder ceder esa autorización del uso de esa imagen. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy produciendo un videoclip y consigo los artistas y consigo los actores y consigo los cantantes, no sé, cantidad de bailas, pues yo a la final debería tener un documento que me permita a mí recibir la autorización y la cesión de los derechos de todas esas personas que van a aportar su imagen, su voz, sus manos, sus ojos, su boca, su lo que sea, en la obra que yo le estoy vendiendo de cierta manera a un cliente para que yo luego pueda entregarle a ese cliente todas esas autorizaciones de una manera íntegra y pueda hacer uso comercial de lo que yo le estoy entregando. ¿Listo?
Nilson, ¿estás ahí? Perdóname, es que tenía el micrófono en mute, llevaba hablándote como media hora, te decía que no, que todo está súper perfecto, súper claro. Listo, de lujo, eso me parece muy bien. Igual, pues la idea es que si van surgiendo inquietudes por parte de quienes nos están viendo, podamos, pues, como ir respondiendo las dudas como lo hicimos la vez pasada, si te parece. Sí, no, está genial, está genial. Digamos que la idea, como bien acaba de decir Matías, si en algún momento surge algún tipo de pregunta, por favor háganlo evidente en el chat y aquí con gusto las vamos a pasar, pues cuando lo consideremos pertinente. La idea es tratar de sacar como todos los temas para que no quedarnos con ningún tipo de duda, ya cosas más específicas pues serán como ocasiones o incluso yo les recomiendo de verdad que busquen a Matías y busquen a Covalente pues, para temas que requieren un poco más de profundidad, ¿no? Así que Gracias, siéntanse gracias. súper bienvenidos de participar y que aquí estamos con gustos como con esa intención de solucionar todas las dudas que surjan. No, gracias a Nilson por la publicidad política pagada. Todo bien. Listo. Entonces, otro tema muy clave que necesitamos entender desde cuando presentamos una propuesta de trabajo es que una buena propuesta de trabajo con cláusulas legales es súper importante a la hora de poder exigirle cosas a nuestros clientes respecto de la propuesta. Yo no sé, Nilson, si tú me puedes contar un poco en el medio, porque yo tengo entendido que en el medio se hacen propuestas tanto con un documento escrito diciendo vamos a presentar estos entregables, vamos a entregar esta parte, vamos a hacer esto, y normalmente se mandan previews o se mandan teasers o se mandan este tipo de adelantos de lo que será el trabajo o una línea de idea incluso, donde se envía sin tener un contrato previo, un acuerdo de trabajo, y digamos que eso podría en determinado momento poner en riesgo esa propiedad intelectual de esos teasers, de esos anticipos, de esos previews y de todos estos elementos con los que se genera un impacto comercial efectivo. Mira, pues la verdad es que en el campo, como es muy informal y es muy nuevo, también sucede que se presta mucho a este asunto un poco chapado a la antigua de la palabra, ¿no? De lo que significa la palabra, de lo que significa como el honor, por ponerlo en términos un poco más como grandes. Entonces, por lo general, los contratos, voy a hablar de mi caso y el caso de algunas personas que conozco, van es más cuando yo me voy a encontrar una persona de la cual no conozco nada, de la cual no sé si me va a cumplir, de la cual no sé si es honorable, de la cual no sé si se va a ceñir como a los pactos. Para ellos, yo y pues otros compañeros, lo que tenemos unas bases de contratos ya, unos como templates de contratos ya, todo como con la intención de que él vea y sienta que pues está trabajando con una persona profesional, ¿no? Y que esa persona profesional tiene como ciertos estándares que él también se va a encargar de cumplir. Pero es verdad, sí que es verdad que hay muchas personas que se conforman simplemente con un correo electrónico, incluso con un mensaje de WhatsApp, porque yo esto se lo he escuchado también a otras personas, como que estas cosas se pueden trazar. Es verdad que eso sirve como para que, como una especie de seguro en vez de tener como un contrato. Sí y no. O sea, digamos que sirve como una especie de contrato claramente, pero hay cosas dentro de la propuesta comercial que son importantes en términos legales que no se pueden abarcar en la propuesta porque quedaría una propuesta de dos elementos de importantes del negocio y 47 páginas de cosas legales. Bueno, 47 pues estoy exagerando, pero Sí. o sea, quedaría absurdamente largo y no es práctico. Realmente en la propuesta de trabajo es muy importante tener unos elementos como los siguientes. Digámoslo así, una protección y una cláusula de confidencialidad importante frente a lo que sea que se entregue durante el periodo de negociación. Una cláusula de confidencialidad que establezca de manera clara que lo que sea que se muestre es de propiedad del creador hasta tanto se logre un acuerdo comercial que implique posteriormente una cesión de esos derechos. No, mira, La, mira, mira, mira. Eso es súper importante porque yo, por ejemplo, conozco y tenemos clientes en la oficina donde vemos que envían un teaser o envían una pequeña parte, una idea de línea por la que se enmarcará esa creación literaria y cuando, pues no los contratan, pero cuando sale el entregable a mercado, pues dicen, venga, pero eso es exactamente igual a lo que yo le mandé. O sea, usted tomó lo que yo le mandé como propuesta comercial y lo contrató con alguien más sin que ese alguien más tuviera que tener el piense detrás de esa creación. Entonces,
Digamos que dentro de esas propuestas comerciales es súper importante esa parte de tener un acuerdo de confidencialidad, una cláusula de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual que diga, venga, hasta que usted y yo no hagamos un negocio, todo lo que yo le muestre usted jamás lo puede utilizar. ¿Ya? Y esa parte es súper clave en las propuestas. Otra Oye, clave es... eso está ¿sí? súper curioso. Está súper curioso, qué pena que te interrumpe, porque en muchas ocasiones quienes suelen enviar eso son los mismos clientes. O sea, hay muchas ocasiones en las cuales los clientes, sobre todo afuera, envían estos documentos que se llaman NDAs, es lo mismo, ¿no? Son Sí, acuerdos de confidencialidad. Y lo que hacen es decirle, bueno, yo a usted no le voy a hablar siquiera del proyecto, no le voy a decir nada hasta que usted por favor firme como ese documento. Lo que yo no sabía, y eso es algo que yo no he hecho hasta el momento, es que uno también puede proponer eso. Es decir, como voy a presentarle ese tipo de cosas, pero hasta que usted y yo no lleguemos a algún acuerdo, todo esto es como propiedad intelectual por parte del creador, no por parte del cliente, sino por parte del creador. así es, correcto, pues Está muy totalmente. interesante eso. Y realmente yo siempre lo recomendaría que en cualquier reunión comercial, porque es que, créeme que inclusive, pues y eso sonará particular, pero en casa de herrero asadón de palo, y muchas veces cuando nosotros hacemos una estructura financiera, por ejemplo, para recibir una inversión o para estructurar un fondo de inversiones, o este tipo de actividades un poco más especializadas desde la parte legal, pues yo para poder ganar la licitación con el cliente que quiere esa estructuración o que quiere ese proyecto y que sea desarrollado por nosotros, pues uno lleva una estructura particular donde le dice podemos hacer esto, esta figura jurídica, podemos tener estas sociedades en el exterior de esta manera y de esta otra, para que el cliente diga, ok, esta persona tiene idea y quiero contratar con él, porque uno también muestra para poder vender. Pero Claro. este muestro para poder vender, yo tengo que protegerlo, ya sea en un NDA previo a las conversaciones o ya cuando envíe una propuesta de trabajo. ¿Sí? Ok, ok. Y me parece súper que, por ejemplo, eso, pues tú lo dices, los clientes de afuera nos mandan el NDA, pues debería funcionar igual que nosotros, antes de iniciar conversaciones comerciales con quien sea el cliente que estamos tratando en el momento, pues antes de eso digamos, venga, vamos a compartir un montón de información mientras establecemos qué es lo que vamos a hacer. Fírmeme este contratico de confidencialidad. Y con este contratico de confidencialidad yo quedo protegido, usted queda protegido, un acuerdo de confidencialidad bilateral donde yo no voy a hablar de lo que usted me cuente, ni usted va a hablar de lo que yo le muestre, ni va a utilizar lo que yo le muestre. ¿Ya? Y entonces eso es muy chévere porque yo sé que en Colombia todavía somos muy de palabra y eso está bien y me encantan los negocios de honor y lo que tú mencionabas me parece genial, pero creo que en un proceso de organización corporativa y de organización gremial, digámoslo entre comillas, es vital que tengamos a la mano este tipo de herramientas que nos permitan organizarlos, además porque el cliente que recibe ese documento va a decir, ok, estoy contratando con un profesional organizado, que tú lo dices, Sí. y eso genera también un impacto de legitimidad. Así es, así es, así es, así es, completamente, completamente, Claro. completamente. Entonces hablamos de la confidencialidad. Otro punto clave son los términos de pago, ¿sí? Otro punto clave son los términos de pago. Yo debo poner ahí cómo es el pago, delimitar absurdamente claro cuáles son los entregables y el tiempo que se va a contratar en el proyecto, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso que se va a llevar en cuanto a horas? ¿Cuáles son los entregables delimitados? Aunque todo esto digamos que se puede plasmar en lo que llamamos el contrato de prestación de servicios de una manera estandarizada, que no se vuelva un problema pues a la hora de iniciar un proyecto, pero sí realmente es importante tener esos términos de pago y los entregables. Y por otro lado, una gran recomendación, Nilson, con algo incluso que mencionabas, y era, yo hago este tipo de cosas con la gente que no sé qué si me va a pagar. Pues mal que bien, yo puedo hacer acuerdos con gente que no me va a pagar y decir firmo un contrato porque no sé si me va a pagar, pero una cosa muy distinta es que efectivamente me pague. Sí. Y digamos que hay herramientas para yo saber cuál es el estatus financiero de esa persona. Y entramos en este tema que es la consulta en centrales de riesgo y calificadoras de riesgo crediticio. ¿Sí? Hay plataformas que son muy económicas, como lo es Data Crédito, donde cualquiera de nosotros puede ir y comprar un cierto número de búsquedas y decir, yo cuando reciba un cliente, yo voy a ver si ese cliente, pues, crediticiamente está bien valorado o no, porque yo corro el riesgo de que al entregarle algo no me pague y que no tenga con qué pagarme y que a pesar de que yo lo demande tampoco me pague. Ok,
Ok, ok, ¿Ya? ok. Ve, mira, eso está bien interesante. Sí, digamos que volviendo al asunto de los contratos, en muchas ocasiones uno termina trabajando muy recurrentemente con la red de contactos que arme, ¿sí? O sea que en ese sentido, cuando yo ya trabajo con un cliente y ese cliente me ha cumplido una, dos, tres veces, pues primero hay una relación recíproca, recíproca, ¿no? O sea, él me está buscando porque yo cumplo con su tarea, yo sigo trabajando con él porque él cumple su palabra, cumple sus acuerdos. Ya después de un punto, la verdad es que los contratos pasan como a un segundo plano, porque ya se ha construido como ¿cómo decirlo? Una Una relación, confianza, sí, sí. una relación de confianza muy, muy, muy saludable. ¿Tú igual en esos casos consideras que está bueno seguir continuando a mantener como esos contratos? Yo creo que sí. Mi recomendación es que sí, Nilsson, porque desafortunadamente en los negocios pasa algo y es que a uno no le pasa hasta que le pasa. Y yo puedo tener una relación de confianza muy positiva, muy adecuada, muy bacana con mis clientes, confiar en ellos, saber que me van a pagar, pero en cualquier momento pueden no hacerlo. Y no es Sí, un tema de mala fe o de pensar que trabajamos con gente no seria o esto, sino que cuál es, o sea, nada me quita firmar un contrato que me va a proteger, así yo sepa que me va a pagar. Pues si lo firmo y no me toca ejecutarlo, pues no pasa nada, fue simplemente ujú. una firma. Y si me toca ejecutarlo, pues afortunadamente tendré la herramienta jurídica para poder ejecutar el cumplimiento de esos acuerdos. Está clarísimo. Ok, 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 ¿Sí? ok. No, está bueno Entonces, además por un asunto de tratar de organizar los límites. Es que mira cómo son las cosas. Esto de las cláusulas creo que está bueno porque hay muchas ocasiones, así como hay empresas muy serias, hay otras empresas que no lo son tanto y así como hay buenos clientes, hay otros clientes que son muy, muy malos. Me hiciste pensar en un tiempo en el que estaba recién como salido a trabajar haciendo motion graphics y para un trabajo que se acordó de palabra precisamente, pues era más un asunto de ilusión que otra cosa. Me ofrecieron un precio, un pago pues, muy por debajo, pero igual lo acepté. El pago se terminó haciendo como en 3 meses y por cuotas. Era una jornada de trabajo súper pequeña, eran como 2 o 3 días, terminó siendo como un trabajo de un mes. Eh, y al final, una vez que ellos publicaron, pues yo lo publiqué en mis redes y lo que hice fue recibir una llamada aparentemente, no, porque no sé si fue así, de uno de los abogados diciéndome que si no bajaba como ese video de una de las redes sociales, pues me iban a meter una demanda como por 220 y pico millones de pesos. Y imagínate el escenario, o sea, como recién salido de la universidad, recién salido del diplomado, uno de los primeros trabajos que tomaba, y ya de una con una deuda sí, hipotética de 200 y pico millones encima. Porque igual hay personas hay sujetos que son muy malas personas, digámoslo así. Entonces está muy bueno eso que me estás diciendo acá, porque claro, delimita claramente qué es lo que tengo que hacer y bajo qué condiciones, ¿no? Y creo que eso deja el panorama muy abierto para que los dos sepan, las dos partes sepan qué es lo que se está jugando, qué es lo que se está prometiendo y bueno, qué es lo que no puede llegar a pasar. exacto, así es. ¿Qué es lo que no? Yo, por ejemplo, en tu caso, que con la historia que cuentas, yo te diría, viejo, tranquilo, publíquelo. Usted tiene derechos morales de autor sobre esa propiedad. Usted puede no explotarla comercialmente, pero sí anunciar que usted la hizo. Sí, ¿Ya? hoy en día lo sé, en ese momento fue Sí, horrible, claro. realmente. No, me imagino. No, por supuesto. Digamos que para eso estamos nosotros. Simplemente en nuestra página web tienen acceso a un WhatsApp y ahí pueden escribir lo que quieran y consultar ese tipo de cosas. ¿Listo? Genial. Ok, entonces seguimos. ¿Qué son los derechos de autor? Este tema es súper clave porque yo creo que dentro de el rubro que trabajamos todos los días estamos involucrados en lo que son derechos patrimoniales de autor y derechos morales de autor. Y es importante conocer al menos unas nociones básicas sobre eso. ¿Sí? ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son los derechos que yo tengo frente a la producción mía de obras gráficas, literarias, académicas, artísticas, y hay otras, científicas, investigativas, etcétera, pero digamos que nos centramos en las obras gráficas, literarias, académicas y artísticas. ¿Ya? Dentro de los derechos de autor hay básicamente dos tipos de derechos. Uno son los derechos patrimoniales de autor, que son los derechos de explotación económica, de sacarle jugo a la creación, de hacer campañas de marketing, de hacer campañas publicitarias
que inciden o invitan al consumidor a consumir cualquier sea el producto o servicio del que estamos hablando. Y por otro lado tenemos los derechos morales de autor. Los derechos morales son derechos que atañen al creador y que son derechos que permiten que ese autor sea reconocido como el productor de esa obra, ¿ya? Yo tengo el derecho a que se me reconozca como el creador, artífice, pensador, desarrollador de la obra que yo entregué, así se la venda a otra persona. De hecho, dentro de la norma, dentro de las normas que tenemos, que son pues internacionales y nacionales también, tenemos que los derechos morales de autor son innegociables, son intransferibles, ¿sí? No se pueden enajenar, es decir, yo no le puedo ceder mis derechos morales de autor a otra persona. Esos derechos son míos y mueren conmigo y permanecen conmigo hasta un tiempo después de mi muerte, ¿ya? Diferentes son los derechos patrimoniales de autor. Los derechos patrimoniales, como lo mencionaba, son esos derechos a los cuales el autor, el creador, el artífice de una obra tiene derecho a producir dinero a través de esa obra, ¿ya? Esos derechos sí son completamente negociables, son los derechos que se ceden cuando yo tengo un contrato de obra por encargo y son los derechos que yo le entrego a mi cliente. Yo le digo a mi cliente, esta obra la hice yo permaneceré como creador y como propietario de los derechos morales de esta obra, pero los derechos morales, como usted me pagó por este desarrollo, yo se los entrego a usted. Y esos derechos son suyos, explótelo como quiera, según unos lineamientos, porque yo también puedo condicionar de cierta manera esos derechos patrimoniales de autor. Por ejemplo, hablo un caso muy específico y es en la fotografía de modelos o las agencias de modelaje. Digamos, tú contratas una modelo para un photoshoot de una marca de ropa y le toman unas fotos a la modelo para salir la nueva colección de otoño-invierno de cualquier sea la marca. Cuando estas agencias de modelaje ceden los derechos patrimoniales de autor sobre esas fotografías, lo hacen condicionado a un tiempo, ¿ya? O sea, sí, te dicen, usted sáquele jugo a esas fotos, sáquela en sus catálogos, sáquela en su página web, sáquela en sus redes sociales, pero durante 3 años. Luego de esos 3 años ya no. Ellos lo hacen más por un tema comercial de que no quieren que las fotos de la modelo se mantengan utilizadas per secula seculorum ahí en un montón de catálogos o campañas o lo que fuere, pero digamos que eso nos dice, venga, yo puedo hacerlo, o sea, yo puedo llegar a una negociación donde yo les diga, les vendo estos derechos de este videoclip que voy a sacar, pero para que usted lo explote en 3 años. Si en 3 años lo quiere seguir explotando, volvemos a negociar, ¿ya? Entonces eso siempre es, digamos, una opción en ese tema. Ok. ¿Sí? Pero como les digo, yo, por ejemplo, he visto casos de algunos diseñadores de páginas web y nos han contactado y me dicen, hey, Matías Vega, yo produje esta página web, produje esta plataforma, ¿por qué porque es muy normal que lo pongan abajo y pongan que esta página web fue diseñada por fulano de tal? Y me dijo, y esta gente cogió eso y me quitó mi nombre y puso el nombre de otro. Sí. Por lo que sea. Pues la razón puede ser porque querían que figurara como creador alguien con más prestigio. No sé cuál sea la razón, pero yo le decía, eso no se puede hacer, porque los derechos morales de reconocimiento como creador de esa plataforma son suyos y usted no los entregó, ni los ha entregado, ni los puede entregar tampoco. Pero eso quiere decir que la obra que se cree tiene que estar marcada con la firma del autor. Digamos que no necesariamente marcada, pero no necesariamente marcada, pero siempre que haya reconocimiento de crédito, los créditos me los tienen que reconocer a mí. Claro, entiendo. Pero en este caso de la página, ¿cuál sería la solución? Porque entiendo que si es una página que tiene como, no sé, servicios de ventas o lo que sea, pues digamos que el nombre del creador de la web, con el debido respeto, ¿no? Pues sobra un poco. Claro, pero la diferencia, la respuesta es ¿cuál? Quite el del creador de real, si quiere quítelo, pero no ponga otro. Ah, no, claro. No, se entiende súper claro. Pero no ponga otro. El hecho de que yo le haya entregado una obra y que yo se la vendí y que le cedí los derechos de explotación económica de esa obra, no quiere decir que usted, por ser propietario de esos derechos de esa obra, puede decir que lo hizo otro. Porque los derechos de reconocimiento son míos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, digamos que eso es importante frente a todo lo que tiene que ver con derechos
de autor en términos de entendamos que hay dos tipos. Uno es el derecho al reconocimiento, que yo no lo entrego, siempre pertenece bajo mi titularidad como creador, y están los derechos patrimoniales que sí los cedo, sí los entrego, sí se los transfiero a ese cliente que me mandó a hacer el trabajo que yo haya hecho, pero puedo condicionarlo también. Por ejemplo, un tema muy interesante ahí, Nilson, es todo lo que tiene que ver con las plataformas de imágenes como Shutterstock o de música, no recuerdo el nombre pues de ninguna, pero que nos venden música. Y si nosotros entramos a mirar las condiciones bajo las cuales yo adquiero los derechos de una imagen para usarla en una producción audiovisual, hay diferentes licencias, ¿sí? Hay licencias, no sé, estándar, licencia premium, licencia worldwide y no sé qué. Y cuando uno lee, eso es lo que yo estoy adquiriendo con esa licencia, son los derechos patrimoniales de autor condicionados a la licencia que tengo, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer yo con videoclips, con obras gráficas, con lo que sea que produzca. ¿Listo? Ok. Listo. Pasando un poco de tema, vamos a hablar del factoring. Hay un tema que es el factoring y es que sobre todo grandes empresas tienen una política de pago muy complicada, ¿sí? Tienen una política de pago donde me pagan a 120 días o a 90 días después de emitida la factura y digamos que eso pues necesariamente afecta al flujo de caja del profesional porque pues si yo tengo un equipo de 3 trabajándome en un proyecto, a mí me toca esperar 90 días para recibir, pero yo a mi equipo no le puedo decir que le pago en 90 días. Claro, de acuerdo. ¿Cierto? Pasa Entonces un estas montón, de compañías, hecho. claro, no, pues es que eso es una de las cosas que se ha intentado regular. Anteriormente había un tema y era si una gran empresa, un gran contribuyente contrata algo, lo que sea, con una empresa que no sea, con una micro o pequeña empresa, tenía que hacer el pago a 30 días máximo. Pero eso no, esa regulación no se dio. Pero bueno, habría que revisarlo, porque creo que hace poco, creo que lo que pasa es que no sé en qué punto se encuentra la ley, en qué momento de fallo, pero creo que si no estoy mal para los 30 días no se logró, pero creo que sí para los 60 o los 90, pero ya de 120 creo que ya no es permitido por ley. Tendría que revisar eso y igual voy a dejar ese dato allí como en la descripción del video porque no quiero entrar como en equívocos, pero hasta donde recuerdo, hasta hace, no sé, 2 semanas, un mes, se había puesto un tope de tiempo que creo que no superaba los 60 o los 90 días. Bueno, esa la quedamos pendientes para ponerla en la descripción entonces del video. Me parece súper chévere la puntualidad ahí. Entonces el factoring consiste en que estas grandes compañías nos dicen, yo le voy a pagar esa factura a usted, pero le voy a hacer un descuento financiero del 5 o del 7%. Digamos que yo creo pues que ese tema de factoring es complicado. No sé cuál es tu opinión, Nilson, pues frente a la industria, pero yo personalmente creo que si usted me puede pagar ya, ¿por qué no me está pagando ya? Sí, bueno, creo que depende un montón de los acuerdos que se hagan desde el principio, ¿no? Porque también, sin entrar acá como a señalar ni nada por el estilo, tengo entendido que también el factoring algunas empresas lo hacen porque lo que hacen es vender las facturas, ¿no? O sea, las mismas empresas que le van a pagar como a uno, ¿me hago entender? Con quien uno hace el negocio, lo que ellos hacen es también vender esas facturas que están vendidas. Yo no sé si tú me puedes explicar un poco más como de ese proceso, porque porque si bien entiendo, no es solo el pago anticipado, sino, a ver, voy a volver a refrasearlo. ¿Existe algo así como que la empresa, que por ejemplo tiene un proyecto con X compañía y esa compañía aún no le ha pagado, por eso no le han pagado a usted, ¿verdad? Es posible que esa empresa intermediaria, que no es el cliente final, pueda coger esa misma factura y revenderla para que otra persona sí se lo pague. Claro, listo. Ya entendí la duda y te voy a contar qué es realmente el factoring, pues como a manera de anécdota, pues y para hablar un poquito de esto. Que El lo agradezco. factoring el factoring es una actividad financiera regular, ¿sí? El factoring es una actividad en la cual yo compro facturas con descuento, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo. Yo contrato a Nilsson para que me produzca una animación digital y un motion graphics y Nilsson me dice, ok, y quedamos en que yo a Nilsson le pago en 90 días, ¿cierto? Digamos lo Sí. que se pueda o no se pueda, simplemente por el ejemplo. Quedamos en que me paga 90 días, en que yo le pago a Nilsson, perdona, 90 días, y Nilsson dice, pucha, yo necesito la plata ya.
O sea, yo necesito mi pago rápido, yo necesito mi pago en este momento, ¿qué puedo hacer? Hay compañías financieras que se dedican a decirte, venga, usted tiene una factura 90 días, déjeme, yo se la compro con un descuento del 5% ya y yo espero ese periodo de pago. Entonces, el cliente que le iba a pagar a usted, es decir, yo, no le va a pagar a usted, sino que me va a pagar a mí, porque las facturas, cuando son aceptadas, se convierten en un título valor. Ok. Como un pagaré, como una letra, se convierten en un título valor de pago, ¿sí? Un reconocimiento de una deuda. Y como título valor, el título valor es negociable. Entonces, yo esa factura se la puedo negociar a quien yo quiera, ¿sí? Sí. Es decir, vos, Nilsson, me emitís una factura a mí y yo te debo una plata a vos. Vos puedes decir, yo esta factura se la voy a vender a esta persona para que usted le pague a él, no a mí. Ok. ¿Ya? Ok, ok, Ahora, ok. hay que entender que el factoring y lo que hacen grandes empresas, digamos, el éxito tiene su compañía de factoring digamos que hay muchas que tienen compañías, pues para no hablar de puntos específicos, pero muchas tienen su propia compañía interna de factoring. Entonces, lo que ellos te dicen es, yo le pago a 90 días, o si quiere, hable con mi propia empresa de factoring para que yo le pague más rápido. Ah, mira. Mira, mira, mira. Ok. ¿Ya? Ok, Digamos que ok. siempre es una opción, pero digamos que desde el punto moral, esta práctica es complicada si quien me está comprando la factura es mi mismo cliente, que se da mucho, se da muchísimo. Y es que, pues hombre, si usted sí tiene plata para pagármela ya, ¿por qué no me la paga ya? No, Y yo ahí, creo que. Qué pena que te interrumpo. Creo que hoy te estoy interrumpiendo un montón. Lo siento, no, Matías, de no verdad. pasa nada, no ofrezco. ¿Qué era lo que ibas a decir? Y luego continúo yo. Listo. No, lo que te iba a decir, Nilsson, es que pues realmente desde el punto de contratación ahí es donde se vuelve importante en tener contratos. Y contratos que fijen sanciones si me incumplen el tiempo de pago. Ok. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Sí, no sé si ya ibas a decir algo más respecto del tema. Sí, bueno, que es que digamos que este tipo de cosas, si no sé si no, si hablan desde el principio, se prestan para malos entendidos, ¿me hago entender? Se prestan para problemas de comunicación que luego se pueden terminar en malas prácticas, ¿no? Acá hay un dicho por ahí que detesto y es que puesta la ley, puesta la trampa. Y lo que puedo hacer como mucha gente con esto es que simplemente, si yo sé que el factoring que me van a hacer es de un porcentaje específico, pues lo que hago es que a la cuenta de cobro desde el principio le subo como ese porcentaje, ¿sí? Y eso tampoco estaría como tan bien con la persona que uno vaya a contratar. Sí, tiene de parte y parte, ¿no? Yo creo que lo importante es dejar estas cosas muy claras desde el principio, ¿no? Hablar de estas cosas como con naturalidad, porque no, el hecho de que uno esté preguntando por condiciones de pago, por términos de qué, de trabajo y por cosas como muy estipuladas, hay muchas personas que no lo quieren hacer porque sienten que puede desencadenar en problemas y creo que es más bien una charla súper tranquila para cualquier tipo ¿de qué? De empresario, ¿no? Que ya sabe cómo es el cuento, que ya sabe cuáles son los procesos, que ya sabe cuáles son los requerimientos. Entonces, pues, gracias a lo que estás diciendo acá, está muy bueno eso, tener eso en los contratos. Yo voy a decir la verdad, esto del factoring no es algo que yo trabaje como dentro de mis contratos, hasta ahora, de que en adelante sí. Claro, Pero digamos que sí les quiero hacer como una invitación a los freelancers de que no teman, o sea, no teman de dejar el asunto del dinero en una primera conversación. Está bueno tener las cosas claras y estipuladas desde el principio. así es, de acuerdo. Listo, vamos a hablar un tema de dinero recibido para terceros. Hay un tema muy importante a nivel contable y a nivel de tributación, y es que muchas veces cuando yo hago acuerdos colaborativos o digamos que hago contratos o proyectos de los cuales yo tengo una influencia de otras personas dentro del proyecto, es decir, Nilsson contrata y me dice, Matías, vamos a sacar adelante este proyecto que tenemos para esta empresa y vamos a hacer esta producción, usted se encarga de esto, yo me encargo de aquello, y en fin, y Nilsson dice, pero bueno, listo, yo cobro y yo le pago a usted. Ese tema es súper clave porque tenemos un error común y es que creemos que como Nilsson es el que cobra,
todo el dinero que cobra Nilson le pertenece a Nilson en términos fiscales. Y existe la metodología contable en que yo en mi cuenta de cobro establezca que X dinero es para mí, X dinero es para Matías, X dinero es para fulano de tal, y así fiscalmente cada quien se encarga de sus ingresos. Y no voy a tener yo que justificar a la hora de declarar renta unos ingresos que, vamos a poner un ejemplo, de 100 hicimos un proyecto 3 y yo les pagué, pues con las limitaciones que tienen las personas naturales en términos de deducción de gastos, pues Nilson va a tener que cargar con los 100 que entraron en vez de contar únicamente con los 33 que le corresponden a él, ¿sí? Entonces, digamos que esto es súper clave a la hora de tener claro cómo cobrar. Cobrar también es importante. Saber cómo cobrar también es importante para ese futuro fiscal. Cuando yo tengo un proyecto colaborativo es muy clave tener cuánto es para usted, cuánto es para usted, cuánto es para mí y cobrarlo de esa manera para que cuando vayamos a declarar renta no se nos convierta en un problema grande ese tema de sus ingresos. Yo tengo una pregunta acá y es, bueno, ¿qué sucede si yo desde el principio no organizo eso en la cuenta de cobro? Es decir, si yo dejo claro cuál es la tarea, cuál fue el periodo, a qué corresponde, quién es el cliente, o sea, esas cosas normales de la cuenta de cobro, pero yo ya la radiqué, ¿sí? Ya la radiqué, ya me han pagado y no hice eso en la cuenta de cobro. ¿Hay alguna manera en la que yo pueda justificarlo eso? No, no la hay por una razón, Nilson, y es que cuando la empresa a la que yo le estoy enviando mi cuenta de cobro haga la declaración de información exógena de medios magnéticos, ellos van a reportar que el total del pago que le hicieron a Nilson se le pagó a él y no se le pagó a otros. Entonces, por ende, cuando la DIAN cruce lo que reportó esa empresa en medios magnéticos y lo que Nilson me reporta de ingresos, va a decir, venga, aquí esta empresa dice que a Nilson le pagaron 100, pero Nilson está diciendo que solamente le entraron 30. Aquí hay una diferencia grande. Y fiscalmente yo desde la cuenta de cobro tengo que haber diferenciado qué dineros son y qué dineros no son para mí. Ok, ok. Entonces es súper clave que a la hora de inclusive, por ejemplo, sabemos que muchas veces se dice págueme el 50% anticipado y el 50% al final, ¿cierto? Una práctica normal. Yo esa primera cuenta de cobro del 50% no la debería enviar como cuenta de cobro, la debería enviar como cuenta de anticipo, porque la realidad es que esa primera cuenta de cobro del 50% yo puedo que me la paguen completa sin retenciones ni nada porque es un anticipo. Y cuando yo emita la cuenta de cobro final, sí será absolutamente claro con qué le corresponde a cada quien para que hagan las cargas fiscales de ese primer anticipo que me dieron. ¿Ya? Entonces, la práctica debería ser que ese primer 50% sí fuera un anticipo, no una cuenta de cobro del 50%, sino un anticipo. Y la restante del 50%, y digamos la cuenta de cobro final, sería una cuenta de cobro por el 100%, ¿sí? Donde se cruzará el anticipo del 50% con el 100% del cobro, y ahí yo delimitaré a quién corresponde cada una de las porciones de ese dinero que va a pagar la empresa que me está contratando. Ok, 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 ok. Y esto es importante porque la diferencia en impuestos para la persona natural, si uno es organizado con esto, es abismal. Es muy diferente yo tributar por 30 que tributar por 100. Así, aún teniendo todo lo relacionado con retenciones en la fuente y con gastos o cuentas de cobro de los colaboradores que me cobraron a mí en ese proyecto. Es muy diferente. ¿Listo? Bueno, claro. No, perfecto. Este es un tema clave. Con proyectos colaborativos, ¿cómo formalizarlos? Es un tema también que usualmente lo hacemos es de gremio, ven y trabajemos este proyecto juntos, hagamos esto, pero nunca hacemos nada detrás. Y digamos que esa organización corporativa es muy importante a la hora de limitar, uno, lo que recién hablamos hace poquito, que es para quién son los ingresos y cómo los vamos a manejar, y regular cuál es la entrega de cada uno dentro de ese proyecto. ¿Sí? Eso lo podemos hacer a través de contratos de cuentas en participación, contratos de joint venture, contratos de colaboración empresarial y demás. En este contrato, por ejemplo, de cuentas en participación, es un contrato en el que ambas personas trabajan en el proyecto, pero solo una de ellas figura ante el cliente. Son socios en las decisiones y los resultados se reparten entre las partes con una regulación de cuánto le corresponde a cada quien luego de haber hecho
el cálculo de ingresos menos gastos operativos. ¿Sí? Clarísimo. Y por otro lado tenemos el contrato de joint venture, donde ambas partes figuran, porque realmente un contrato de joint venture es, somos socios para este proyecto específico, ¿sí? Y se decide quién va a pagar a quién, porque yo puedo decir, páguele el 50 de este señor y el 50 de este otro, y así digamos que no hay un movimiento de dineros que va a impactar negativamente la realidad fiscal de cada uno de los miembros de ese equipo para ese proyecto. ¿Listo? Okay. Súper claro. El último tema, Nilson, a tocar es cuándo justifica constituir una sociedad, y yo creo que este es un tema súper clave a la hora de tomar una decisión empresarial de si quiero seguir siendo freelancer o quiero subir ese escalón de convertirme en una compañía, ¿sí? Yo creo que, digamos que uno de los criterios para la hora de tomar esa decisión es, oye, voy a tener empleados de tiempo completo en mi empresa. Yo ahí recomendaría de una, si usted va a tener empleados, es mucho mejor que tenga una sociedad constituida, que lo blinde a niveles de responsabilidad y que lo blinde en términos de, digamos, no tener que pagar con el patrimonio propio las cosas o los problemas que se generen con esas relaciones laborales, que muchas veces tienen dificultades que son imprevisibles. ¿Okay? ¿Cómo a qué, por ejemplo? ¿A qué te refieres con ese blindaje? ¿Qué tipo de cosas se puede presentar? A ver, te pongo un ejemplo. Yo tengo una operación donde ya normalmente tengo personas trabajándome permanentemente y les pago una mensualidad y digamos que no tengo formalizado mi situación laboral con ellos y digamos que esta persona sufre un accidente en una grabación, ¿sí? Y sufre un accidente grave, queda inválido y se prueba, digamos, en un proceso que la persona efectivamente era empleada mía si yo no lo tuviera vinculado, porque en el derecho laboral prima la realidad sobre la forma. Entonces, así yo le hubiera dicho a él que no, que todo bien, que yo le pague una plata por cada vez que trabajemos. Digamos que un juez podría llegar a decir muy fácilmente, no, pues, o sea, si así ustedes fueran muy amigos, él era su empleado porque cumplía con unas premisas y usted no lo tenía cobijado bajo la seguridad social, usted es responsable por esa persona. ¿Ya? Entonces, y eso pasa y son riesgos que uno puede medir, pero que realmente cuando yo voy a tener ya personas que están todos los días hombro a hombro conmigo, yo digo, constituyamos una sociedad, formalicemos esta situación y curémonos en salud de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Ya? El segundo criterio que me parece clave es que tengo ingresos que podrían poner en problemas mi patrimonio. Eso lo mencionábamos mucho, digamos, en la sesión pasada. Y es que cuando yo como persona natural alcanzo unos ingresos superiores a vuelo de pájaro, pues es una suma exacta, de 150 millones de pesos al año, la DIAN tiene la facultad de reclasificarme a mí de régimen simplificado a régimen común. Y una persona natural que pertenezca al régimen común es muy complejo de manejar a nivel contable. Es una persona que va a tener una carga fiscal muy superior y es una persona que probablemente vaya a tener dificultad para manejar sus finanzas personales porque es una persona a la que la DIAN le exige llevar contabilidad como si fuera una sociedad. ¿Listo? Ok. Otro tercero es cuál. Hombre, tengo clientes que me exigen ser empresa, sí, y realmente eso cada vez se va a dar más. Incluso no lo mencionamos en la sesión pasada y era uno de los temas que teníamos cuando estuve revisando las bitácoras y era la reforma tributaria que se viene con la ley 70. Y es que esa reforma tributaria va a cargar a las personas naturales muy salvajemente en términos de impuestos. O sea, prácticamente el mensaje del gobierno es queremos que todo el mundo sea una empresa por obvias razones, porque pues fiscalizar una empresa es mucho más fácil que fiscalizar una persona natural, ¿ya? Entonces, el tercer criterio es tengo clientes que me exigen serlo y sí, las empresas cada vez más tienen barreras para contratar con personas naturales. Y lo que están buscando las empresas es tener como proveedores a personas jurídicas porque la carga administrativa y la carga de responsabilidades de revisión para contratar personas naturales es bastante grande. Y la última, claro está, cuando yo tomo riesgos empresariales. O sea, cuando estoy tomando riesgos del tipo de hacer un proyecto que, por ejemplo, pueda ser considerado como plagio o que pueda ser considerado como que está ahí difícil, en que no sé si estoy tomando elementos que puedo tomar o no, pues más allá de tener una asesoría jurídica, yo le recomendaría a esas personas constituya una sociedad que realmente
La razón de ser de una sociedad es tener un bloqueo de responsabilidad hasta los recursos que tenga esa sociedad. ¿Listo? ¿Tú podrías darme quizá algún otro ejemplo de esos riesgos empresariales? A ver, te pongo un riesgo empresarial claro, Nilsson, y es, supongamos que yo estoy haciendo un negocio donde estoy prometiendo de cierta manera cumplir con una carga muy grande de rapidez. Te voy a poner un ejemplo. Yo contrato un proyecto de 1.500 millones de grabación de unos comerciales con una empresa y yo me comprometo a que en 6 meses lo entregue. Y si a los 6 meses no lo entrego, no me pagan. Ok. Eso es Ok. un riesgo empresarial clarísimo, porque ¿qué pasa? Si no me pagan porque yo por cualquier sea el motivo no fui capaz de cumplir, ¿qué va a pasar? Yo ya estuve trabajando con mucha gente y seguramente ese proyecto debe mucha plata. Pues si no me pagan, pues tendré que pagarlo yo. Y esos son riesgos empresariales que uno tiene que medir y tiene que ser consciente de que sí, puede pasar, pueden pasar 1000 cosas en la vida y está la responsabilidad de responder por las obligaciones que yo tomo y la sociedad, de cierta manera, una SAS, me permite tener un blindaje de responsabilidad frente a mi patrimonio personal. Eso está pilo, ya, ya entiendo, entiendo. Bueno, según, es que parece ser como un tema muy recurrente, ¿no? O sea, pareciera que cada uno de los ítems de los cuales has estado hablando, tanto en esta charla como en la anterior, se trata es como de evitar a, a que al máximo posible que hayan errores, ¿no? Errores en el proceso de producción, errores en el proceso de contratación, errores en el momento del pago, errores en el momento post pago, ¿no? Con esto Claro. de los derechos y con esto de las cláusulas. Así que creo que está, pues, está muy bien tener como ese tipo de cosas en cuenta. Está muy pilo eso. No, realmente, Nilsson, pues nosotros en Covalente sí tenemos una premisa y es que nosotros odiamos las peleas y preferimos prevenir. ¿Sí? Nosotros preferimos tener una organización empresarial tal que impida o dificulte sobremanera que se puedan llegar a presentar ciertos riesgos y que esos riesgos no estén claros. O sea, yo creo que en los negocios lo más importante es tener todo absolutamente claro y saber quién asume las responsabilidades de cada cosa. Muy de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Digamos que con eso, digamos que terminamos, Nilsson, la presentación. No sé si de pronto hay dudas ahí que podamos responder